Imaginemos por un momento intentar gobernar un barco gigante donde se espera que el capitán sea de manera simultánea el chef que prepara las comidas, el jefe de máquinas que repara los motores. Y el meteorólogo, ¿no? El que tiene que anticipar las tormentas. Exacto, y que por si fuera poco tenga la responsabilidad de ir construyendo el barco mientras navega. O sea, suena a una receta garantizada para un naufragio inminente. Totalmente. Es una imagen súper caótica. Pero fíjate que, paradójicamente, es exactamente el modelo operativo bajo el cual han funcionado innumerables instituciones durante décadas. Sí, esa expectativa irreal, digamos, de que una sola persona en la cima de la jerarquía tenga toda la visión y la capacidad para resolver cada crisis que se presente. ¿Tal cual? Y de hecho, de eso va nuestra plática de hoy. Así es. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy no vamos a hablar de barcos, obviamente, sino de un documento que a primera vista podría parecer un simple memorándum gubernamental, pero es muchísimo más que eso. Sí, es prácticamente una clase magistral sobre cómo desmantelar ese modelo de liderazgo del que hablabas. Exacto. Tenemos sobre la mesa las orientaciones para la preparación de la 6ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Es un documento oficial de la Secretaría de Educación Pública de México, fechado en marzo de 2026, dirigido a directivos y supervisores de educación básica. Y creo que hay que aclararlo desde el principio. Aunque el empaque de este documento diga educación escolar, el núcleo de lo que vamos a analizar hoy es pura gestión del cambio organizacional. 100%. O sea, es fascinante ver cómo una estructura tan masiva como el Sistema Educativo Nacional reconoce, ya de forma oficial, que el modelo del líder solitario está completamente agotado. Y necesita ser reemplazado por algo mucho más orgánico, ¿no? Esa es precisamente nuestra misión en esta inmersión profunda. Ajá. Vamos a desmenuzar cómo este sistema está empujando un giro monumental hacia conceptos como la autonomía profesional y algo súper clave, la lectura de la realidad. Que básicamente es dejar de dictar reglas rígidas desde un escritorio a 1000 kilómetros de distancia. Exactamente. Empezar a confiar en que la gente que está ahí, en el terreno, sabe cómo adaptar su trabajo a las características únicas de su comunidad. Y por eso la lección de hoy trasciende las paredes de una escuela. Cualquiera que esté liderando un equipo, esté gestionando un proyecto o intentando resolver problemas complejos debería poner mucha atención a estos mecanismos para evitar la sobrecarga. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Para entender el tamaño del cambio que propone este documento para la 6ª sesión del Consejo Técnico Escolar, o el CTE, como le dicen, primero hay que ver de qué estamos huyendo. Claro, el contexto de fondo. Sí. Las fuentes incluyen una referencia a un autor, Michael Fullen, que hace un retrato casi satírico, pero muy doloroso de lo que tradicionalmente se espera de un director. Él habla de que se espera que tengan literalmente poderes mágicos. Que esa frase de los poderes mágicos da en el clavo. Subraya la ironía brutal de un sistema que, exige milagros todos los días. Es que la lista de exigencias es abrumadora. Según el texto, se espera que el director haga más con menos recursos, que pacifique a grupos rivales dentro del personal. Que logre integrar a los que hacen lo que quieren. Ajá. Que procese montañas de papeleo burocrático sin fallar. Y encima de todo, que sea un innovador radical, pero sin gastar un centavo extra. Y con muchísimo cuidado de no herir las susceptibilidades de los jefes superiores ni de los subordinados. O sea, es físicamente imposible para un ser humano. Totalmente. Lo revelador aquí es que la SEP incluya esta cita en sus orientaciones de 2026. Es un reconocimiento oficial de que esta expectativa destruye la salud mental del directivo y a la institución misma. Sí, y para entender por qué pasa esto, el documento se apoya en otro teórico, Domingo Segovia, en un texto de 2019. Él explica el fracaso crónico de estas grandes reformas institucionales. Las famosas reformas de escritorio. Exacto. Esas reformas monumentales que se diseñan en la capital, desde fuera, y se imponen de manera homogénea a todo un país gigante. Claro, asumiendo que el famoso modelo de talla única para todos va a funcionar. Que lo que aplicas en una metrópoli va a funcionar igualito en una comunidad rural o en la sierra. Lo cual es un absurdo. Segovia argumenta que ignoran por completo el tejido social. Él dice que el cambio sistémico real nunca sucede en el nivel macro,
o sea, por decretos de los ministerios. Ajá. Pero, y esto es clave, tampoco sucede de forma aislada en el nivel micro. No es un empleado solitario innovando a puerta cerrada. Entonces, ¿dónde ocurre la magia? En el nivel meso, el nivel intermedio. En este caso, la organización misma, la escuela entendida como una comunidad completa. A ver, pero aquí me surge una duda muy operativa. Si decimos que el director ya no puede ser este mago solitario y el documento habla de implementar una práctica directiva distribuida, siendo muy realistas, Sí, dime. si yo soy un director abrumado y simplemente empiezo a delegarle responsabilidades a mis maestros que seguramente también están ahogados en trabajo, no estoy nada más repartiendo el agotamiento hacia abajo. Esa es precisamente la trampa en la que caen muchas organizaciones, cuando intentan descentralizar de mala manera. Confunden distribuir el liderazgo con delegar tareas administrativas. O sea, aventarle el papeleo a otro. Exacto, y no se trata de eso. Para entender el liderazgo distribuido, podríamos usar una analogía. Piensa en la diferencia entre una computadora viejísima y una tecnología moderna. A ver, El director tradicional es como un solo procesador central. Toda la información, los problemas, las decisiones, todo tiene que pasar por ese único chip. Inevitablemente hay un cuello de botella, y el sistema, pues, se sobrecalienta y colapsa. me encanta esa imagen. ¿Y cuál sería la alternativa moderna en este caso? Una red de malla, o lo que le llaman un mesh network. En una red de malla, la carga de procesamiento se distribuye entre múltiples nodos que se comunican entre sí. Ya entiendo. El director no deja de ser importante. De hecho, su rol se vuelve mucho más sofisticado porque ahora es el arquitecto de esa red. Tiene que conocer tan profundamente las fortalezas de su equipo que sabe qué nodo es el mejor para procesar qué información. Ah, claro. Por ejemplo, si un docente tiene muchísima habilidad natural para mediar conflictos comunitarios y otra maestra es una genio diseñando proyectos de ciencias, Exactamente. El director los empodera para que ellos lideren esas áreas específicas. o sea, no le están haciendo el trabajo al director, están ejerciendo liderazgo desde su propia trinchera de expertos. Y fíjate que esto conecta directo con uno de los conceptos más fuertes del documento, que es la famosa lectura de la realidad. Un concepto importantísimo, ¿sí? Porque si el objetivo de la escuela es responder a las necesidades reales de su comunidad, un solo procesador central, por más brillante que sea el director, pues no tiene el ancho de banda para procesar todas las variables económicas y culturales de cientos de familias. Es una imposibilidad matemática, y humana también. Se requiere que cada maestro, desde su contacto diario con los niños y los papás, aporte sus datos a esa lectura colectiva. Solo sumando múltiples perspectivas tienes un diagnóstico real, ¿no? Totalmente. Bueno, ya establecemos que necesitamos una red de malla. Ahora la pregunta del millón es, si lo damos a una escuela esta autonomía profesional para que lea su realidad, ¿cómo se ve esto ya en la práctica? Esa es la parte donde se pone súper interesante. Sí, porque la teoría suena muy bonita, pero ¿cómo aterriza esto un viernes a las 8 de la mañana cuando todos los maestros se reúnen en el CTE? El documento es muy pragmático ahí. Aterriza directo en las instrucciones para preparar esta sexta sesión. Históricamente, estas reuniones podían ser como asambleas aburridísimas donde el director se paraba al frente a leer lineamientos mientras todos escuchaban pasivamente. Un monólogo burocrático interminable. Sí, de dar sueño. Pero las orientaciones de 2026 rompen ese molde. La instrucción para el directivo es directa. Dice algo como, convoque a algunas o algunos docentes de su escuela a coordinar los trabajos. ¡Wow! O sea, les piden que definan la agenda y los propósitos de la junta de manera conjunta. Están democratizando la planeación de la reunión más importante del mes. Y eso fuerza la distribución de liderazgo desde el minuto cero, ¿no? Definitivamente. Y fíjate que las instrucciones van más allá de quién dirige la junta. Exigen que el análisis de la sesión no sea pura teoría, sino que se base en el trabajo real de las aulas. Sí, y ahí las fuentes citan a María Alejandra Díaz Rosales. Exacto, con su texto de 2018 sobre planear, mediar y evaluar desde el aprendizaje situado. Y aquí sí creo que vale la pena hacer una pausa y desmenuzar esto a fondo. Claro, porque la terminología se puede poner un poco densa. Sí, el texto pide a los colectivos que revisen una planeación didáctica real y evalúen cómo integraron algo llamado procesos de desarrollo de aprendizaje y los ejes articuladores. Suena muy técnico, ¿verdad? Demasiado. A ver, explícame esto de manera súper sencilla.
¿Qué es un eje articulador cuando ya estás en el salón frente a 30 niños? Vamos a traducirlo. Tradicionalmente la escuela era de cajas separadas. Ahora toca mate, ahora historia, ahora ciencias. El proceso de desarrollo de aprendizaje, o el famoso PDA, es la habilidad básica que el niño debe adquirir. Digamos, aprender a calcular porcentajes. Ok, hasta ahí es lo normal. Matemáticas puras y duras. Ajá. Pero el eje articulador es el lente de la vida real a través del cual vas a enseñar esa habilidad. Son temas transversales tipo vida saludable, igualdad de género o inclusión. Ya voy entendiendo. O sea que, en lugar de enseñar porcentajes con el clásico ejemplo genérico de cuántas manzanas compró Juanito en el libro, Exacto. usas el eje de vida saludable y, no sé, pones a los alumnos a calcular el porcentaje de azúcar en los jugos ultraprocesados que venden en la tiendita de enfrente de la escuela. Le diste al clavo. Eso cambia absolutamente todo. Está padrísimo. El aprendizaje deja de ser un ejercicio abstracto que no les importa y se vuelve una herramienta para entender su vida diaria. Eso es el aprendizaje situado del que habla la autora. ¿Sí? Y con esto, la planeación didáctica deja de ser un formato burocrático que el maestro llena por cumplir y se convierte realmente en un mapa de cómo la escuela va a interactuar con su comunidad. Y lo que pide el documento para esta sesión del CTE es que traigan esas planeaciones a la mesa y las debatan. Pero supongo que no es para darse palmaditas en la espalda y decir que todo salió perfecto, ¿sí? Para nada. El valor de esta sesión está en la vulnerabilidad profesional. El documento incentiva a que discutan abiertamente a ver qué funcionó de esta clase, qué ajustes tuve que improvisar porque no me entendían, o qué barreras reales encontré. Es que al hacer esto, el sistema está reconociendo algo gigante. Que el recurso más valioso no son los manuales de la secretaría, sino el conocimiento táctico, este ensayo y error que los maestros viven a diario. Están invirtiendo la jerarquía del conocimiento. Ahora, siguiendo esta línea, me topo con un conflicto estructural que me parece enorme. A ver, cuéntame. Si estamos empoderando a la escuela para que sea autónoma y adapte el currículum a su comunidad local, ¿qué pasa entonces con los supervisores escolares? Uy, es una gran pregunta. ¿No vuelve obsoleta a la zona escolar? Esa tensión es inevitable en cualquier intento de descentralizar. Si tú no cambias la función de tus mandos medios, estos van a terminar asfixiando la autonomía de las bases. Claro, van a llegar a pedir los mismos formatos de siempre. Por eso el documento redefine el rol de la supervisión de una forma radical. Pasan de la inspección estricta al acompañamiento pedagógico. Acompañamiento pedagógico. Suena mucho más amable y colaborativo. Pero ¿cómo se ve eso ya en la vida real, si ya no traen su tabla con la lista de verificación de normas? Bueno, imagínate al supervisor en este modelo como una especie de polinizador de ideas. Me gusta ese término. Como ya no tiene que vigilar que todos sean idénticos, su trabajo ahora es observar cómo cada escuela está resolviendo sus problemas. Y cuando ve una innovación brillante en una escuela, extrae esa idea y la lleva a otras escuelas de su zona que tienen problemas similares. Ah, se vuelve un curador de buenas prácticas. Exacto. Y de hecho, las fuentes traen un ejemplo clarísimo en los anexos. Detallan una experiencia pedagógica en el estado de Morelos, específicamente en la zona escolar 14 de Cuernavaca. Ah, sí. El proyecto de la telesecundaria Pensamiento Crítico. Ese mero se llama De la Escuela al Bosque, una estrategia para aprender y conservar en comunidad. El puro título ya te dice que rompieron las paredes del salón. Pero, ¿qué implica esto de llevar la escuela al bosque en términos prácticos? ¿Cómo funciona el mecanismo? Funciona borrando la frontera entre la materia y el ecosistema local. Imagínate la logística. En vez de estudiar la fotosíntesis o la geometría encerrados en un pizarrón. Ajá. Los maestros se llevan el proceso de aprendizaje al bosque real que rodea a los chavos. En biología, pues identifican especies nativas y ven el impacto humano ahí mismo. ¿Y cómo le hacen con materias cuadradas como las matemáticas? Ahí entra la genialidad del diseño de proyectos. En matemáticas, por ejemplo, los ponen a calcular la densidad de los árboles en una hectárea o a medir perímetros para delimitar zonas que van a reforestar. ¡Wow! Y en lenguaje, los chavos redactan ensayos para convencer a su propia comunidad de conservar el entorno. El bosque literal es su laboratorio. Es brillante, porque le da su utilidad inmediata a la escuela.
Y volviendo al supervisor, un inspector de la vieja guardia habría llegado a esa telesecundaria y los habría multado por no estar sentados calladitos en sus bancas. Exactamente. El tradicional castiga la desviación de la norma. Pero el supervisor que hace acompañamiento pedagógico documenta todo esto. Analiza críticamente, oye, ¿cómo evaluaron geometría allá afuera? ¿Cómo le hicieron con los permisos de los papás? Y luego sistematiza todo eso para compartirlo con otras telesecundarias. Tal cual. Fomenta una red de aprendizaje regional. Súper interesante. Pero a ver, hemos hablado de leer la realidad cultural y ambiental. ¿Qué sucede cuando esa lectura arroja un diagnóstico durísimo? ¿A qué te refieres? A cuando la realidad es que los niños ni siquiera tienen las condiciones físicas básicas para aprender, sin importar qué tan increíble sea la clase del bosque. Ah, claro. Ese es un límite estructural innegable. Ninguna pedagogía funciona con hambre o dolor. Y el documento aborda esto de frente con las estrategias nacionales. Sí, el mensaje es que autonomía no significa abandono por parte del Estado. Me llamó mucho la atención al final de las orientaciones el apartado de vive saludable, vive feliz. ¿Sí? Porque rompe un poco con el tono académico. Empiezan a hablar de brigadas de salud que entran físicamente a los planteles. Así es. Brigadas para medir peso, talla, revisión de la vista, salud bucal y hasta aplicación de flúor. Y uno se pregunta, en una sesión de consejo técnico, donde deberían estar hablando de didáctica, ¿por qué gastan tiempo en coordinar revisiones dentales? Porque es el reconocimiento de la fisiología del aprendizaje. Un niño con dolor de muelas crónico o una niña que necesita lentes y nadie se ha dado cuenta, están neurológicamente impedidos para alcanzar los procesos de aprendizaje. Su cerebro está tratando de sobrevivir al malestar, no está pensando en fracciones. Exacto. Es la pirámide de Maslow en la escuela. Y en muchas zonas del país, la escuela es la única infraestructura del gobierno que ve a los niños diario. Es el lugar lógico para detectar esto. Claro, el director tiene que organizar con sus maestros los consentimientos de los papás, los espacios para los médicos. La lectura de la realidad también es aceptar que la salud es un requisito innegociable. 100%. Y esto me lleva a la otra estrategia nacional que mencionan, que me pareció el mejor ejemplo de erradicar el modelo de talla única. Hablo de la sección de educación multigrado. Uy, sí, un tema crucial. Porque para los que crecimos en ciudades, una escuela multigrado suena a una anomalía del pasado, pero la realidad es otra, ¿no? Es que, lejos de ser una anomalía, representan una proporción gigantesca del sistema, sobre todo en zonas rurales o comunidades marginadas. Hablamos de escuelas donde un solo maestro atiende a niños de primero a sexto de primaria en el mismo salón. Imagínate el reto logístico. Tienes a un niño de 6 años aprendiendo a leer, a 2 metros de una niña de 11 que necesita entender divisiones complejas. Y tú solo tienes que guiar a ambos al mismo tiempo. Los libros tradicionales, que asumen que todos tienen la misma edad en el salón, simplemente colapsan ahí. Históricamente, el sistema veía a las escuelas multigrado como un defecto que había que arreglar algún día. Y mientras tanto, les mandaban manuales urbanos inútiles. Los maestros tenían que improvisar para sobrevivir. Adaptación nacional para crear la cartografía nacional multigrado. Quieren mapear el conocimiento que esos maestros ya inventaron. Es, yo creo, la institucionalización máxima de la lectura de la realidad. El sistema les dice, a ver, sabemos que la necesidad los obligó a innovar. Sabemos que tienen estrategias loquísimas de aprendizaje colaborativo donde el niño grande le enseña al chiquito. Claro, si el tema es ecosistemas, el de primero dibuja los animalitos y el de sexto investiga el cambio climático, pero en la misma clase. Esa agilidad pedagógica es impresionante. Y la cartografía busca recopilar esas narrativas y materiales adaptados. Es visibilizar una riqueza que el centro del país siempre ignoró. Invierte en la pirámide por completo. El conocimiento experto ya no baja de las oficinas del ministerio a las escuelas. Ahora fluye de las escuelas rurales más retadoras hacia el centro. Enriqueciendo a todo el sistema. Es confiar en la capacidad de la gente local cuando les das autonomía y una buena red de colaboración. Lamentablemente el tiempo vuela y tenemos que ir cerrando. Hoy desmenuzamos un documento que resultó ser muchísimo más que una simple agenda para una junta de maestros de marzo de 2026. Vimos la demolición controlada del mito del director todopoderoso. Y cómo lo reemplazan con esta red de malla, un liderazgo distribuido, donde la autoridad se transforma en orquestar el talento del equipo.
vimos que la autonomía profesional es exigir una lectura crítica de la realidad mediante el aprendizaje situado. Debatiendo problemas reales como el azúcar en los jugos o llevando la escuela al bosque en Cuernavaca, apoyados por un supervisor que ahora es un acompañante pedagógico. Todo esto anclado en que no hay aprendizaje sin salud física. Y reconociendo, con la cartografía multigrado, que la mejor innovación a veces nace de las peores restricciones. Es un documento que respira un pragmatismo súper esperanzador, la verdad. Y con esa idea llegamos al final de nuestra inmersión de hoy. Pero, antes de irnos, quiero dejarles a quienes nos escuchan un pensamiento final. Adelante. A lo largo de esta charla, vimos cómo un sistema gigantesco y súper burocrático tuvo que aceptar, por las malas, que imponer soluciones rígidas desde la cima siempre fracasa. Y que la clave es empoderar a los equipos locales para leer su propio contexto. Así es. Entonces, si observamos nuestras propias vidas, en la empresa donde trabajamos, en los proyectos que tenemos o hasta en la dinámica de nuestras familias, ¿en qué áreas seguimos de brazos cruzados esperando que un líder con poderes mágicos venga a resolver la complejidad de nuestro entorno? Qué buena pregunta. ¿Y qué pasaría si a partir de mañana asumiéramos que leer nuestra realidad no es tarea de un jefe lejano, sino nuestra propia responsabilidad colectiva? Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. Gracias por escucharnos. Te dejamos el link de la presentación para el director, esperando te sea de utilidad. Recuerda revisar el primer comentario fijado.